Una jornada con mucha información. Hoy es viernes, un día tranqui, linda temperatura, mucho calor y mucho mosquito. Sí, y también mucha información, porque esta llama poderosamente la atención, porque desde el ejercicio de la función de una monja que si bien no era docente, no estaba dando clases en un instituto de sordomudos, sin embargo, entregaba a curas abusadores a aquellos a los cuales consideraba más sumisos y a través de golpes era que lo detectaba. O sea, la resistencia a los golpes por parte de los chicos le daba a ella un indicio de cuáles eran los más sumisos para que sean abusados. Y además, vos sabés que le ponía pañales para disimular el sangrado que tenían luego de las violaciones. Está metido un cura, un monaguillo, un preceptor, realmente va una historia escabrosa, por cierto, ¿no? Buenos días. La historia es impresionante, impactante, no para de sorprender. Es de las más fuertes que nos toca contar en los últimos años, sobre todo por lo que significa la participación, en este caso, de Kosaka Kumiko. Esta es la monja japonesa que terminó entregándose a la Policía Federal, que hizo un descargo de 10-11 horas ayer ante los fiscales en Mendoza, y que para la justicia, y este es el dato realmente inquietante, como adelantaba Belén, para la justicia, Kosaka Kumiko no solamente entregaba menores para que las abusen sacerdotes, sino que ella participaba activamente de los abusos. Atento con esto, que es una calificación que le imputaron en las últimas horas, la participación activa en los abusos, en un delito que es la corrupción de menores agravada, en toda esta gama de delitos que se hicieron públicos y salieron a la luz 20 años después. Todo pasó en el Instituto Próbolo, en Mendoza, un instituto para chicos hipoacúsicos, que son las víctimas de esta seguidilla brutal de abusos sexuales a lo largo del tiempo, con una simetría muy clara, marcada entre los curas abusadores o la monja abusadora y los chicos víctimas. Y como siempre ha pasado a lo largo de los años y de la historia, la Iglesia le daba protección institucional a estos abusadores, al punto que a uno de los sindicados cabecillas de esta organización lo trajeron a la Argentina cuando ya se sabía que tenía denuncias similares en Italia, y lo trajeron igual acá, a que vaya a trabajar al Próbolo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea que se sabía, digamos, de los antecedentes que tenían. Esto es muy grave porque por lo general cuando vienen a un instituto, a un establecimiento educativo, a donde sea, pertenecen a una determinada congregación. Esta monja en realidad no pertenecía a la congregación del Instituto Próbolo, sino a otro que era Nuestra Señora de Huerto. Exacto. Y además también... Mauro, vos escribiste un libro, quiero aclarar porque Mauro escribió un libro sobre este, no sobre este tema en particular. Sobre la temática, pero sí sobre esta temática de curas abusadores, el comportamiento de la Iglesia. Inclusive cuando la monja estuvo prófuga se supone que se sabía dónde estaba porque estuvo 1 mes y medio. ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo durante la indagatoria? Que es impresionante, y agárrense de esta frase. 10 horas declaró. Solamente aceptó preguntas de la Fiscalía, no de la querella. Va a ampliar indagatoria el martes. Dijo en un momento, esto es todo un invento, me están difamando. Y dijo textual, esto es por el boom, por la moda y por el boom mediático de los curas abusadores. ¿Se dan cuenta el nivel de perversión de una defensa que pasa todos los límites? Me decía el abogado querellante que representa a los chicos abusados, se burló de todos. Ponerse en ese rol de decir, esto es culpa de un boom, de una moda de denunciar a curas por delitos sexuales, cuando los hay, y todos los días nos enteramos de casos, y todos los días se discute cuál es el rol de la Iglesia protegiendo de forma institucional a los curas abusadores, metiéndonos de lleno con Kosaka Kumiko. Quiero contarles que ella trabajó ahí en el Instituto Próbolo de 2004 a 2012, con una particularidad, ¿no?, que tampoco explica su contratación. Ni siquiera tenía la chance de comunicarse con los chicos porque no estaba especializada en señas. Digo, imagínense qué incoherencia su traslado, su contratación para el instituto. No tenía ni chance ni conocimiento preexistente para comunicarse con los chicos, no estaba especializada en señas. Primer elemento
que llama la atención. ¿Para Además qué la los pusieron cuidaba ahí? fuera de las clases porque no cumplía una función docente, con lo cual si los cuidás fuera del horario de clases, obviamente tenés que poder estar integrada con ellos, lo mínimo, ¿no? Y plantearon la denuncia. En 2008 había empezado a surgir algún indicio de que podía haber delitos sexuales adentro del próbolo. ¿Qué hicieron? Como suele pasar, ¿no? Se les da tanta alternativa, se le da tanta facilidad a quienes están sospechados de estos delitos, que le pidieron por escrito al instituto que diga si han percibido que algún chico puede ser víctima de abuso sexual. ¿Qué hizo? Obviamente el instituto. Que no. Acá no pasó nada, está todo bárbaro, los chicos se comportan muy bien, no han tenido problema con nadie, no hay indicadores de ningún drama en sus vidas. Lo escribieron. Después negaron estar al tanto de que había una investigación en ciernes 7 o 9 años atrás. Sin embargo, respondieron a una requisitoria fiscal. Esa causa se cajoneó. Y ahora, el año pasado, Antonio, Belén, nos enteramos del escándalo cuando surgen 5 detenciones, que las voy a enumerar breve, ¿eh? No lo voy a llevar más de 1 minuto y medio. Los sacerdotes, Horacio Corbacho, 55 años, el sacerdote italiano, Nicolás Corradi, 82, quien ya venía acusado de Italia. ¿Cómo? Sí, venía acusado de Italia. ¿Y para qué lo tomaron acá? ¿La iglesia no hizo nada cuando lo habían acusado? Nada. Brazos cruzados, mirar para otro lado, como hicieron históricamente con este tipo de casos. Perdón, ¿acusado de abuso sexual? Sí, señora. También. Sí, señora. Y lo trajeron de Italia, sabían que puertas adentro de la iglesia. Este tipo estaba con denuncias en Italia y lo recibieron acá con honores. ¿Se dan cuenta? Porque le habla de una protección institucional a lo largo del tiempo. También preso el monaguillo Jorge Bordón, el ex empleado del Instituto José Ojeda y el jardinero Armando Gómez. ¿Quieren saber de qué acusan puntualmente a la monja? Que la vemos atrás de ustedes, está el traslado, cuando la llevaba la Policía Federal a declarar a Mendoza. No va a poder creer los delitos que le imputa. Va a decir, pero esto es un nivel de daño, de perversión ilimitada. Como dijo Belén, y muy bien lo contó, ella era una especie de etapa de tamiz, de qué víctimas había que elegir. Entonces, para elegir a la víctima más vulnerable, le pegaban a los chicos y el que sufría más dolor y el que se sentía sumiso ante el asunto y no ponía resistencia, ese era el elegido para ser abusado. Los más sumisos, los elegidos para ser abusados. Así está redactado en la imputación de los fiscales mendocinos. Por eso lo estoy contando. Ella oficiaba en primera instancia como esa especie de filtro. ¿Se entiende? Elegir. 3 casos de 27 hechos. Cuando hablamos de hechos, acuérdense que hechos puede ser, por ejemplo, un mismo nene victimizado 3 veces, 3 días diferentes. Se constituyen en 3 hechos. La víctima es una, los hechos son 3. ¿Me siguen? Sí. Sí. Hay 27 hechos documentados. Respecto a la monja, 3 hechos, con 3 víctimas diferentes. Y en esos hechos que ella está imputada, están imputados los demás. Por ejemplo, a una nena de 6 años, que la monja sabía que había sido abusada, como contó Belén, le colocaba pañales para que no se notara que tenía hemorragias producto del abuso genital. ¿Me siguen? Sí, una barbaridad. Primer caso. Segundo caso, entregó una menor de 15 años a las manos del resto de los sacerdotes para que la abusen. Participó en tocamientos durante los abusos sexuales. La monja también participó. Participó en tocamientos, además de activamente. entregarlos. Tercer caso. Tercer caso. Le tomaba fotografías a los chicos hipoacúsicos, los hacía tocarse entre ellos y les exhibía películas pornográficas. ¿Sabe cómo se llama eso? En el término llano, en el lenguaje común, ya sé, usted le va a poner el apodo que usted quiera y estaría bien cualquier calificativo. En lo jurídico se llama corrupción de menores agravada. Le alterás el inicio de la sexualidad a un niño
haciéndole creer que eso que está pasando, que es que se toquen entre ellos con 5 o 6 años y que vean películas pornográficas, es normal. Ahora, Mauro, eso también lo hacía la monja. Ahora sí. que también hay, digamos, al margen de todos los delitos, hay también un abuso de autoridad, ¿no? Obvio. Porque, la simetría. Claro, porque ella, al ser monja, en un lugar católico, con curas, digamos, hay una desfiguración enorme también, ¿no? ¿Qué te parece? Porque el tema es gravísimo, de verdad. Muy grave. Me hace acordar mucho el de Peter Malenchini, ¿te acordás en San Isidro? Sí, con una diferencia. Claro. Acá está la iglesia. No te digo pero te digo en el sentido, en el tiempo, ¿no? Cómo en el tiempo surgen estos temas, ¿no? A la larga se termina sabiendo. Claro, no por la iglesia, ¿eh? Por los chicos. No, hablamos de... Por los chicos, ¿no? Por la valentía. Por los señores, inclusive, porque cuando fueron adultos se animaron a hablar, exacto, fueron a un programa de televisión a contarlo, porque les daba, que yo te conté en una oportunidad, que hablé con algunos de ellos, y les pregunté sobre el tema, y me dijeron, claro, me daba tanta vergüenza, además la vergüenza, las amenazas, pero claro, es un abuso de autoridad por la confianza que vos como chiquito tenés en una monja, doble, digamos, una porque es la que te cuida después de las clases. ¿Y el cura? Claro. Que los chicos ven en el cura como un padre sustituto muchas veces. Y después porque por eso digo que es mucho peor esto. Y aparte toda la institución encubriendo más grave marca todavía. Una gravedad. Y hay que ver, digamos, las responsabilidades para arriba por el encubrimiento también. Bueno, en algunas causas que me tocó escribir y documentar, el cura Napoleón Sasso, abusador de niños en La Lonja, en Pilar, 17 años y medio de prisión, 5 víctimas, se probó el encubrimiento, ¿eh? Y le dieron una probation a las máximas autoridades del obispado Zárate Campana en la época. Ojo que se llega. Punto acá. Vamos a escuchar al abogado que representa a las víctimas. Agárrense, la causa la maneja, la entiende claramente el abogado. Porque además es un abogado que se dedica a los derechos humanos. Imagínense que también dijo en un momento, hay que darle garantías a la monja para que se defienda, pero escuchen lo que va a contar. La burla de la monja, en plena indagatoria, todo lo que dijo, los detalles de esta historia, la monja mala, lo cuenta el abogado. Sí, fue una declaración súper extensa, comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 9 de la noche, bueno. De corrido y sinceramente sin ningún tipo de aporte a la causa, no solo desde el punto de vista, por supuesto, no pretendo que dé aporte para quedar en contra de ella, sino no aportó ni para ayudarse a sí misma. En tantas horas, ¿qué dijo, doctor? Como sustancial. Que no tiene nada que ver, que no sabe nada, que ella no puede, le llama la atención todo lo que dicen. Después un montón de... esto genéricamente, eso genérico que yo acabo de hacer en 10 segundos, ella demoró aproximadamente 5 horas. Después lo puntual, contó que era muy buena, que ella estudió mucho y que siempre fue su vida dedicada a Dios. Y cuando en lo puntual se le empezó a preguntar por la defensa y la fiscalía, porque no quería contestar a la querella, cuestiones que tienen que ver con el hecho, ella empezó a contradecirse en forma constante y es algo que no podemos tanto revelarlo, y creo que nos van a entender, porque ella dice que el martes que viene, que ya hemos sido citados a las 9 horas, va a declarar y va a contestar preguntas a la querella. Es decir, no porque ayer, doctor, ¿no admitió preguntas de la querella en esas 9 horas? No. ¿Y de la fiscalía? No. Sí, de la fiscalía sí. Qué extraño, ¿no? Qué medida rara defensista, ¿no? Hablo con la fiscalía, pero no con el querellante. Me permite una frase poco jurídica, pero creo que no vamos a entender todo. A ver. Inocente. Uno se defiende como gato panza arriba y explica a quien sea, como sea, el nivel de inocencia. Pero eso es un penalista, defiendo y acuso. Y cuando uno está defendiendo y el verdadero inocente grita a los 4 vientos que es inocente. Sí. Y de hecho está indignado que lo estén imputando. Es un argumento, yo coincido con vos, Mauro, ¿no? Es una defensa medio extraña, ¿no? Muy extraña. Porque si tu defendido se contradice, lo mejor es que no declare. Claro, pero además... Porque tienen derecho a no hacerlo. Sí. Porque me imagino que el abogado previamente habrá hablado con ella y habrá visto las contradicciones. Más allá de que lo que uno pueda pensar de la monja, de los curas pedófilos, de este monaguillo, este abuso a chicos en inferioridad de condiciones, más allá de ello, digamos como jurídicamente un acto defendido se contradice y mira, no declares. Pero además permite que le haga preguntas la fiscalía, no la querella, e instala esta idea de me están difamando, está de moda acusar a curas por delitos sexuales, yo no soy lo que dicen.
¿Por ese eso argumento. se niega digamos, a presentarse ante la querella? O sea, Claro, no quiere las preguntas de las víctimas, ¿se entiende? Claro, Porque sí, claro. el representante, está bien, hay una vieja discusión si el fiscal es el representante de las víctimas, ¿no? O debe tener un deber de objetividad. Claro. Pero está el querellante, que es el doctor Salinas, y el tipo dice, pará, cuando yo quiero preguntar no quiere, qué raro. Que soy el que conoce los padecimientos de cada uno de los chicos, más allá de los fiscales que también los conocen. Estamos hablando de un nivel de perversión. Digo, no se olvide que es en un instituto para chicos hipoacúsicos. sí. ¿Qué chance tenían de pedir ayuda? No, ninguna. Ninguna. Entonces tuvo que pasar toda su vida, 20 años, tuvieron que pasar hasta animarse a, no tengo en claro en qué modo fue, si a través de entrevistas que tuvieron, si a través de dibujos, si a través de tratamiento, cómo fue aflorando en ellos, poder hacer público esta historia. Este es el momento del traslado de la monja. Es impactante ver la monja con el chaleco antibalas de la Federal, ¿no? Sí, tal cual. Estaba en la provincia de Buenos Aires, después fue Estaba trasladada acá. a Mendoza capital, porque en realidad justo este instituto está en Mendoza, ¿no? Aclaremos que estaba prófuga, pero estaba en la provincia de Buenos Y Aires. tiene Nadie otra sabía. sede en La Plata, el próbolo. Vos sabés que también. Claro. cuando vos estás asignado en una congregación, ¿no es cierto?, a un destino o a otro, ya sea dentro del país o afuera, ¿no es cierto?, en el exterior. De hecho, ella viene de Japón, ¿no es cierto? Sí, ella Bueno. vino en la década del 70, habla perfectamente el español, Sí. se instaló acá, trabajó 8 años en el próbolo, por eso le sorprende cuando dijo, yo no sabía que había una denuncia, la querella levanta la mano y dice, pará, si en 2008 el instituto contestó ante un requerimiento fiscal si había algo que indicara que había chicos abusados. Ahora, ¿por qué del Para- 2008 hasta ahora cajonearon la causa? Ah, ¿Nadie bueno. investigó? Y A hay ver, que querer que te conteste. Te conteste próbolo, decís, mirá, a ver, pues en 2008 también había curas pedófilos. Claro, Decís, mirá, a ver, vamos a investigar. pero ¿Qué próbolo alumnos eran? el instituto dijo, acá no pasó nada, No, en 2008. es un horror. Porque estamos hablando de lo que es la protección institucional. ¿Quién va a admitir? Si en general, cuando se enteran que hay un caso de Hermano, un abuso dentro de fiscal, la un juez iglesia, va. no, está bien. Bueno, a propósito de eso, por eso te estaba preguntando. Ella viene de Japón, ¿no es cierto? Sí. Se instala aquí. La congregación, digamos, dispone de los destinos. No es que uno Sí. elige, siendo monja, siendo cura, a dónde va. Vos te mandan, porque estás al servicio de Dios y de la iglesia y de la comunidad toda. Entonces, para poder inclusive ella ir trasladarse de Mendoza a Buenos Aires, tiene que tener autorización de la congregación y por lo menos de la madre superiora, digamos, para que le permita un traslado. Por eso ¿Sabés me qué parece pasa, que acá Belén? sabían. Pero no te... A ver, vuelvo a lo mismo. ¿Les puedo dar un ejemplo? Claro. ¿Les puedo dar un ejemplo? Domingo Mercado, cura de la zona de Talar de Pacheco. Abusa de 5 chicos. ¿Saben cuál fue la primera medida que se tomó con él una vez que la causa se judicializó? Se animaron algunos asesores o pedagogos que tenían que ver con la contención social de ese lugar, con los padres y demás. ¿Saben qué hizo? La primera medida judicial que se tomó con Domingo Mercado, vaya a reflexionar a un convento en Los Toldos. Ah, sí, Recapacite. lo recuerdo. Pero Mauro, Bien, cuando sí. asumió Bergoglio como papa, ustedes hagan un poquito de memoria, había un cardenal norteamericano que estaba haciendo penitencia en el Vaticano, sí. y cuando Bergoglio lo vio caminando, le dijo que vuelva a la penitencia, Bueno, Un cura, un cardenal pedófilo. perdón. O Este sea, lo es un mandan dato. a rezar. Hasta último momento, hasta que la Corte no falló el tema Grassi, cuántas cosas se dijeron que se ponían en juego a nivel eclesiástico. ¿O no se acuerdan todo lo que se dijo de cuál era la relación de Mauro. Bergoglio con Grassi en el momento en el que pasaron los hechos acá en la Argentina? Información Sí. de primera mano te doy. A la Corte Suprema de Justicia le llegaron libros, 3 tomos, que eran la defensa de Grassi sustentado en la causa. ¿Viste? Y el que lo escribió era un amigo del Papa. Por eso. Es un amigo del Papa. Bueno, pero Y entonces le llegó digo, al doctor Lorenzetti. diga que después la Corte falló. En No, contra de no Grassi. falló en contra. No se metió en la cuestión de fondo. Dijo, Exacto. no es tratable. Exacto. Fue más salomónico. Se Dijo, lavó la mano. Dijo, acá no voy a decir si abusaron, no abusaron, si Grassi es culpable o inocente. No, acá no es tratable. Entonces quedó confirmada la condena. Igual yo creo que se avanzó respecto de otros periodos en cuanto a que ahora está saliendo a la luz. Digamos, me parece que se deben tomar medidas disciplinarias, digamos, dentro de la iglesia más contundentes y severas, pero algunos sí han sido apartados y algunos han recibido su... Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Tienen Una que pregunta ir para presos. los dos. Dale, Tienen que ir presos. pregunta. Una pregunta para los Pregunta. dos. Que me la hice cuando escribí el libro Secreto Sagrado y ustedes
De hecho, vine un día acá con Belén a charlar del tema. Sí, y muy buen libro. Dos planteos que me hice cuando me propuse esa hipótesis de trabajo. ¿Por qué hay curas abusadores? Pregunta uno, si tiene que ver con Ya la sé lo que vas a formación, decir. No, y que no se casa, el celibato. la represión en la sexualidad. Pregunta dos, ¿cuál es el rol de la iglesia a nivel institucional? ¿Saben qué? La primera pregunta no tiene respuesta, pero cuando terminé el libro, alguien que lo leyó de la iglesia me dijo, pensate algo, ¿y si son delincuentes sexuales que buscan meterse en la iglesia sabiendo que pueden abusar y los van a terminar protegiendo? Ah, te invirtió. Claro, porque hay una gran realidad. El origen todos los- es su delito sexual, ¿entendés? Y Su buscan la inclinación iglesia y como buscan la conducto protección. para... Exacto, porque saben que adentro va a haber chicos y saben que adentro van a tener protección. Es una buena hipótesis ¿Dentro de la iglesia? trabajo. O sea, ¿alguien de la iglesia te dijo eso como Sí, hipótesis? y que aceptaron el libro, así como estoy contando lo malo, mucha gente de la iglesia Bueno. me dijo, che, está bien lo que estás contando, está bien planteado, me basé en causas judiciales. Entonces digo, ojo con este tema, porque la institución iglesia ha protegido sistemáticamente a los curas abusadores. Pero la otra pregunta nunca me la pude responder, que es por qué hay curas abusadores, porque también es cierto que no todos los curas son abusadores. Pero No, sí por está favor. claro, Obvio. que si un músico de un jardín de infantes comete un abuso, es inesperado que la Secretaría de Educación de Nación lo salga a proteger. Pero si un cura comete un abuso, está documentado, sí le dan protección Se ha institucional. tapado Ahora, Mauro, mucho por y la tam- iglesia. Y también, fíjate, Por también la una iglesia. realidad que, a ver, no demos nombres, pero todos sabemos que hay sacerdotes que son gays. Y la institución en sí, la iglesia, es homofóbica. Y condena la homosexualidad. Bueno, Quien primero se opuso al casamiento igualitario fue la iglesia. sí, pero otra cosa que hace la iglesia muchas veces cuando se mete a hablar del tema, y también comete un error, es tratar de hacer creer que los curas que abusan son homosexuales. Falso también Falso. como concepto. Sí, por supuesto. Lo Eso han es falso. instalado sistemáticamente que los curas abusadores son homosexuales. Falso, no tiene que ver con un abusan tema de la sexualidad. niñas. Acá abusaban de niños también, ¿no? De Sí, varones. nenes Hay que y nenes. aclararlo. Bueno, ¿querés escuchar una segunda parte del ¿Cómo no? abogado? Dale. Es muy interesante. Todo lo que le costó llegar a la prueba a los fiscales, después lo voy a mencionar, porque han laburado mucho. Todavía la causa está en etapa de proceso de investigación. Ahora te lo busco después de la nota y te quiero nombrar a los dos fiscales que están con la causa. ¿Cómo no? Dale. Ella dice lo siguiente, terminó la declaración esto, ante una pregunta de fiscalía. ¿Por qué creen que la han denunciado? Y ella contesta, creo que es por un boom, está de moda, curas, monjas y abuso sexual. No, dijo En Mendoza. eso. Entonces, si bien el derecho de defensa hay que respetarlo, y yo lo respeto y soy un gran luchador de ese Sí, tema, hay que respetarlo. por eso repito, una cosa es el derecho de defensa, otra cosa es el derecho a abstenerse de declarar, otra cosa es declarar, y otra cosa es burlarse de las víctimas. Sí. Ella viene de Japón con su familia en 1977. Ajá. Ella habla castellano perfecto, tiene una Bien. familia radicada, padres muertos, y un hermano en España y otro en Buenos Aires, el cual no tiene diálogo con ninguno de ellos. Bien. Lo que no sabe es lenguaje de señas, que eso es algo muy particular, y trabaja en el próbono con sordos, que así se le dice a la comunidad, Sí. con sordos, del 2004 al 2012. 8 años. Ella, 8 años con sordos sin saber el lenguaje, ¿no? Que son 3 hechos. El hecho 1 que es abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de guarda, básicamente violación y siendo monja. En participación primaria. El segundo hecho tiene que ver con ella entregar a una persona para que vaya a la habitación de colegio y la viole. También con conocimiento de eso. También, por supuesto, es violación con la agravante Sí. de Monja la y- violación de claro. Y el tercer hecho, que es ella, un hecho propio, que es ella hace tocamientos a niñas en sus pechos y a su vez le dice que se toquen entre ellas y a su vez le hace ver pornografía con otro de los imputados, que es Bordón, lo cual ahí tenemos abuso sexual más corrupción de menores agravado por la situación de la guardia. Ahí Hay quedan un nivel de claros. perversión, No, no. Mauro, realmente Perversión es... es una palabra que además queda Sí. tan corta para Corta. todo esto, porque uno a veces dice, ¿cómo puede ser la mente humana, no? ¿Cómo puede llegar a una situación de esta naturaleza? Y además
el abuso, reiteramos, agravado, tratándose de una persona de confianza para con los chicos que se muestran, ya por ser niños, son vulnerables e indefensos, pero esto se les suma también ser hipoacúsicos. Pero sumale que es monja, a ver. Todo. Claro, por eso el abuso Sumale que es monja. todo o sea, el combo y es... después rezaba el rosario, ve una porno con los chicos y rezaba el rosario. Claro. Una vergüenza. Debe ser castigado con mucho más que el rigor de la ley, o sea, Sí, con la pena máxima. No saqué la cuenta, la podemos hacer ahora, de qué pena le puede llegar a corresponder Perpetua. si la condenan. No sé si perpetua, pero estamos en 20 años con la calificación, pero después lo preguntamos si querés. Creo que tenemos una nota en línea, pero... Sí, está Carlos Dale. Lombardi, que es abogado defensor de otra otra de las víctimas. ¿Qué tal, doctor Lombardi? Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por llamarme. No, por favor, gracias a usted por atendernos, porque la verdad que estamos muy conmovidos. No hay palabras para poder expresar toda esta perversión. ¿Usted defiende a qué víctima, digamos, en qué circunstancias fue abusado o abusada? Porque sabemos que han sido niñas y niños los abusados. Es correcto, han sido niños, niñas y adolescentes. Me toca colaborar con los colegas querellantes. La colaboración mía es trabajar todas las responsabilidades civiles y canónicas que le caben al Instituto Próbolo, como también las responsabilidades civiles y políticas del gobierno de Mendoza, porque hay también responsabilidad de parte de funcionarios públicos. ¿Ah, sí? Pero por supuesto, concretamente de parte de los supervisores o supervisoras de la Dirección General de Escuelas, porque usted recuerda, estimada, que el Instituto Próbolo recibía subsidio del Estado y por lo tanto tenía una vinculación con la Dirección de Educación Privada de la provincia. Por lo tanto, además de las cuestiones penales, de los aberrantes hechos que usted ha relatado, se suman las responsabilidades civiles, es decir, los futuros resarcimientos que deberán pagar, por supuesto, si se prueba la Iglesia, el Arzobispado de Mendoza, el Próbolo propiamente dicho, y el gobierno, y además las responsabilidades canónicas del Arzobispado de Mendoza. Es decir, hay distintos planos de responsabilidad en que esto se está trabajando. Ahora, doctor, realmente, digamos, el arzobispado, de todas maneras, o por encubrimiento o participación, es responsable. Bueno, esa es nuestra teoría, esa es nuestra hipótesis. Bueno, la iglesia es verticalista, por eso le digo. Sí, no, si yo le doy la razón, es así, es nuestra posición, por eso se está trabajando en determinar las responsabilidades por omisión, de parte de quienes debieron controlar y nunca lo hicieron, y de parte de quienes debieron cumplir con la ley, fundamentalmente con la Convención de los Derechos del Niño, y no lo hicieron. El Arzobispado de Mendoza, desde el mes de diciembre del año pasado, que se viene lavando las manos, sacaron 2 comunicados en la prensa, organizaron una conferencia de prensa, anunciaron un paquete de medidas. Doctor, comillas, ¿sí? nos puede, Zeta lo saluda, ¿cómo le va? ¿Nos puede decir el tono de esos comunicados? Me interesa, a ver si los recuerda, porque el tono de los comunicados, después le voy a poner el ejemplo que pasó con el caso Grassi, cuando el Tribunal Oral de Morón ordena la condena a 15 años y lo manda a detener. Me acuerdo del comunicado del Obispado de Morón, ahora, hace 2 años nada más, diciendo el encabezado era solamente condenado por 3 hechos, como si de los 17 que lo juzgaron, en 14 no se lo probaron, valía como un atenuante, ¿no? La redacción hasta del comunicado me sorprendió. ¿Qué dijo el arzobispado acá? Mire, el patrón común de todos los comunicados de cualquier arzobispado, de cualquier parte del mundo, es primero pedir perdón, segundo la consternación y tercero, el tercer comunicado es de ponerse a disposición de las autoridades judiciales. Eso es la típica cortina de humo y el típico comunicado hipócrita que danzan los arzobispados. Cuando digo esto, ¿por qué lo califico así? Porque la Iglesia Católica es un sistema jurídico, un sistema de encubrimiento. Eso no lo digo yo, lo está diciendo, lo dijo la ONU hace 13 años atrás, cuando en 2 comités que trabajan, que monitorean la Declaración de Derechos del Niño y Comité contra la Tortura, le dijeron a la Santa Sede que modificara las normas jurídicas internas porque es el principal eje en donde engarza todo el sistema de encubrimiento. La Iglesia Católica hoy, a pesar de la tolerancia cero que están publicitando, de la transparencia, mantiene el sistema institucional de pedofilia. A ver, doctor Lombardo, esto es importante, por supuesto, para destacar, porque por otra parte, esta monja, por supuesto, pertenece a una congregación, como las monjas y los curas, por supuesto, que, digamos, están al servicio de esa congregación y de la iglesia, ¿no es cierto?, y de la comunidad toda. Entonces no disponen los traslados, sino que los van trasladando. Si llegan a trasladarse a algún otro lugar, por supuesto, a la congregación se le avisa o tiene que pedir permiso
permiso, lo que fuese, no es que por motu propio va a un lado o a otro. Y en este caso ella estaba prófuga, estaba en la provincia de Buenos Aires, o sea, hace un mes y medio que lo estaban buscando. ¿Había protección de parte de la iglesia? ¿De quién sospecha? No, la iglesia siempre protege, la iglesia siempre encubre. Todo cura abusador tiene un obispo encubridor, y toda religiosa también. En el caso de la monja japonesa, se había retirado de la provincia de Mendoza con una orden de la hermana superiora, de la madre superiora. Es decir, eso está probado también entonces. O sea, se retiró pero que por el mismo hecho lo prueba. En justicia, en derecho, hay un término que se llama in re ipsa. Los propios hechos demuestran lo que se está imputando. Es decir, si usted tiene una religiosa en una entidad verticalista que se traslada de un lugar a otro país, porque tiene la supervisión o el ok claro, que decía Belén. de la madre superior. Claro. Es decir, que incluso nosotros sospechamos que la propia comisión nombrada por el Vaticano, que está fijoneando, disculpen la expresión... a partir del escándalo metieron una comisión del Vaticano a monitorear, entre comillas, lo que está pasando, ¿correcto? En realidad ellos se justifican su rol en que están haciendo una investigación paralela, que sí, eso es cierto, pero además quieren participar del expediente penal donde no tienen legitimación procesal. Es decir, quieren meterse en el expediente, estoy hablando no de los abogados defensores de los curas imputados, sino de la Comisión del Vaticano. Han pedido expresamente compulsar las actuaciones y eso coloca en riesgo, pone en riesgo todo el procedimiento penal porque hay nulidades de por medio. ¿Por qué, doctor Deciano, escuche bien? ¿Por qué hay nulidades? No, hay riesgo de nulidad porque si estos señores no justifican el interés que tienen en participar del procedimiento penal, no tienen por qué hacerlo, de modo que si la justicia acá en Mendoza le otorga ese permiso de ver los expedientes sin justificar el interés legítimo, se corre el riesgo de plantear futuras nulidades. Eso voy. Lo que pasa, doctor, que hay que aclarar bien a quien no conoce bien, que una cosa es la condena que puede dar el derecho canónico y otra es la condena penal. Primero está la condena penal porque el crimen fue cometido en un país y después la iglesia los condenará a su manera. Lo podrá excomulgar, lo que ellos quieran, pero son dos cosas diferentes. Le doy la razón, es correcto lo que dice, estimado, son dos fueros distintos, el fuero del Estado, que es donde se está desarrollando el procedimiento penal, y el fuero eclesiástico. Claro, son dos cosas totalmente diferentes. Claro, pero si bien son dos fueros diferentes, lo cual es cierto, porque el tratamiento, digamos, procesal en uno u en otro tiene que ver con algo interno dentro de la iglesia, y la aplicación de las leyes dentro de la propia iglesia, y otra, digamos, las leyes que rigen la sociedad civil. Pero no debiese escindirse un hecho del otro. ¿Por qué digo esto? Porque como usted bien establece, doctor Lombardo, estos delitos, digamos, que tienen un encauzamiento penal, deben tener consideración por parte de la iglesia y no debe haber encubrimiento. Porque, digamos, dentro del marco de la sociedad civil, pero representando a la iglesia, es que se cometen. O sea, que alguna sanción por parte de la iglesia también debe haber. Y menos encubrimiento. Y me remito a la pregunta que le hizo Mauro Zeta, que trajo la información sobre una comisión del Vaticano que también estaba, digamos, estudiando el tema o investigando. ¿Qué pasó con esa comisión? Porque vino antes de que, digamos, esta monja fuese ubicada. Sí, esta comisión estuvo hace aproximadamente 15 o 20 días en Mendoza, pidió permiso para visitar a los imputados, a los sacerdotes detenidos, se les concedió, pidieron permiso para concurrir al Instituto Próbolo, se les negó porque el instituto tiene una medida de prohibición de acercamiento, querían sacar fotos y filmar, el fiscal se los denegó y querían concursar el expediente. El expediente no lo puede... Pero usted lo que siente, Carlos... Carlos, lo que usted siente, Carlos, es que la bajada de esta comisión del Vaticano, más que ayudar, viene a entorpecer. Y a presionar, Mauro. Pero por supuesto... Viene a presionar al gobierno local. Están haciéndolo bien, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros sospechamos que quieren sacar información del expediente para preparar su propia defensa. Es lo que hacen con las víctimas. Si una víctima de abuso sexual va a un arzobispado, lo primero que hacen, demostrando cierta hipocresía o bastante hipocresía, es hacer una reunión conciliadora y ahí le preguntan a las víctimas: dígame, ¿usted tiene pensado hacer un juicio? ¿Tiene asesor legal? Es decir, pero aparte, don Carlos, el lobby de la iglesia es un lobby fuertísimo. Es un lobby a nivel provincial, es un lobby fuertísimo. Pero por supuesto, quien no sepa el lobby que tiene la iglesia, es enorme el lobby. El poder del lobby y el poder económico es enorme. La propia comisión ha visitado, entre comillas, al Procurador General de la Corte y ha visitado también al fiscal de la causa.
por supuesto, visitar y visitar también el lobby correspondiente. Visitar entre comillas, digamos, para que se entienda. Entre comillas, ¿no? sí, Claro. lo estoy diciendo. Por eso nuestras sospechas y nuestra advertencia al procurador de la Corte, quien les habla, presentó una solicitud al procurador, al jefe de los fiscales, Sí. diciéndole que por favor controlara y monitoreara El los pasos proceso. de esta comisión. Claro. Y asimismo, los abogados querellantes, mis colegas querellantes, le solicitaron al fiscal Estropiana que todo movimiento de la comisión informado a las partes. Ahora, doctor, No solo- le hago un punto ahí, perdóneme, que me quedé colgado con un aspecto que hoy veníamos repasando más temprano con el doctor Salinas, si usted me puede ayudar. ¿Quién cajoneó esto en 2008? En 2008, le voy a corregir, no hubo cajoneo. Bueno, Un o acto quién le pidieron un informe, no al próbolo. Discúlpame, lo corrijo. Pero Corríjame. que hay una no porque corregirlo, sino porque hay una diferencia. Una cosa es cajonear un expediente en donde se me olvidó, me ascendieron como fiscal y me fui a otro lado. Y otra cosa es mandarlo al archivo. Mandar al archivo un expediente directamente. significa un acto jurisdiccional firmado por un funcionario público, en este caso por una fiscal. La fiscal en ese entonces, creo que era la fiscal Claudia Ríos, que luego, que ella fue la que firmó el archivo del expediente. ¿Y por qué? Bueno, habría que ver, digamos, en principio el primer motivo es por falta de prueba. Es el primer, digamos, motivo por el cual en este tipo de delitos se manda el archivo. Pero lo que quiere decir, y ahí viene la responsabilidad de la justicia, es que aquí no hubo un cajoneo. Sí, peor, se archivó. Se perdió el expediente. Acá hay un acto jurisdiccional firmado por un funcionario judicial. Y ahí la responsabilidad del Estado. O sea que nadie investigó tampoco, doctor. Cuando llegó la respuesta del próbolo, archivaron y chau. La investigación fue sumamente breve, algunas declaraciones. Yo no sé si el doctor Salinas les ha puesto de función el expediente del 2008. No. Habría que ver si estamos en condiciones de ponérselos a disposición, pero la cuestión es esta. Es decir, hubo una breve investigación. ¿Pero qué cambió después? 7 años después. ¿Y en cuanto a qué? En cuanto a la situación. Claro, digo, hay una ¿Cuál fue fiscal... el menor que confesó? O hay el una... joven. Claro. A ver, respecto del 2008 al 2016 pasaron 8 años de abusos. Eso es lo que cambió. Siguieron. Fíjese lo que cambió. Siguieron. Siguieron abusando. Claro, mucho tiempo fue. Pero por supuesto que sí, siguieron abusando. A pesar de, por Esa lo causa menos, archivada. una mínima investigación judicial que se había iniciado, que se había archivado, ni siquiera le generó temor, sensación de decir paremos, nada. No, más impunidad me parece a mí, Mauro. Está la impunidad con la que se manejan, pero aún hay más. En el 2009, en el Vaticano, se denuncian a las autoridades canónicas y a las autoridades judiciales de Verona la situación de las víctimas del próbolo de allá. En el 2010, el Vaticano nombra una comisión que hace una investigación y logra un resultado fraudulento porque se basa en un documento fraudulento del mismo próbolo. En el 2014, las víctimas de abuso sexual le entregan en mano al Francisco la nómina de abusadores y la nómina de víctimas. Es decir que está todo documentado. Y lo toman a Corradi acá, sabiendo que ya venía denunciado en Italia. Pero por supuesto que sí estaba denunciado en Italia y por eso en el increíble. 2009, pero mucho antes ya las autoridades de Verona sabían de los temas de Corradi, de Fratello Spinelli. Eso es gravísimo, porque ya hay una denuncia y hechos comprobados y lo trasladan acá. Doctor Lombardi, ¿usted a qué víctima representa? No para que me dé nombre y apellido, sino si ha sido una chica, un chico, adolescente. A todos. ¿Y qué pasó? ¿Qué contó? Yo estoy trabajando en dos planos, estimada. Yo represento a la mamá de una joven del próbolo, que si bien no fue abusada sexualmente, sí y sufrió maltrato, violencia física y psicológica y verbal de parte de la monja Kumiko. La violencia era física, los golpes, ¿no es cierto?, que le propinaban. Por supuesto, porque tenían prohibido hablar en comunicarse en lenguaje de señas. ¿No se podían comunicar los chicos hipoacúsicos en lenguaje de señas? A ver, el sistema que se aplica en el próbolo es el sistema de la oralidad o el oralismo. Eso significa que tienen prohibido comunicarse por lenguaje de señas, pero los niños, los jóvenes y los adolescentes que son por su ADN rebeldes, de algún modo tenían que comunicarse, y bueno, la forma más fácil y práctica de comunicarse entre esos chicos es el lenguaje de señas. Ahora, doctor, eso tampoco no... prohibido, allá vienen los golpes. ¿Y eso no configura una suerte de tortura? Porque es someterlos a que no se comuniquen como ellos saben hacerlo.
Mire, la perspectiva de la tortura ha sido trabajada por la ONU. Sí. Cuando yo le digo que en el 2014 el comité que monitorea la Convención contra la Tortura llama al Vaticano y advierte al Vaticano sobre el flagelo, es porque desde algún punto de vista o alguna perspectiva epistemológica, el flagelo de los abusos sexuales clericales tiene que ver o está asimilado a la tortura. Claro. Malos tratos. Claro. Y después respecto de la violencia psicológica, por supuesto esta es física y psicológica, ¿qué otro elemento ha aportado? Bueno, los abusos, el acceso carnal propiamente dicho, la corrupción de menores, es decir, sacerdotes que abusaban de adolescentes y obligaban a que estos adolescentes abusaran de los niños más chicos. Es toda una cadena de corrupción y de maldad que existía por el mismo sistema. Y además ese sistema es un sistema encubierto por la propia Iglesia. Ahora, doctor, le hago una pregunta técnica, ¿no? Al tratarse de sacerdotes, monjas, ¿no hay además un abuso de autoridad por la confianza? Pero por supuesto que sí, estimado, porque acuérdese que el abuso sexual implica una relación de poder y hay un abuso de poder. Ahí es agravado, digamos, por eso se suma el agravado, ¿no? El agravamiento. Toda relación de abuso sexual es una relación de abuso de poder. Claro. Y si eso usted lo extiende cuando las víctimas llevan los reclamos a la justicia eclesiástica, no solamente de abuso de poder, sino también hay denegación de justicia, porque la propia Iglesia le deniega a las víctimas denunciantes en el pueblo eclesiástico la participación procesal en los procedimientos canónicos. Claro. ¿Y cómo empiezan a revelar todo lo que les ha pasado? Porque para una víctima, digamos, que ahora es una persona joven, ¿no es cierto?, pero fue abusada cuando era chica y se cayó durante tanto tiempo esto, ¿en qué marco empezaron a dar sus testimonios, no? La última parte no se Claro, ¿cómo fue que empezaron a dar sus testimonios aquellos que fueron víctimas de violaciones y abusos? Bueno, empezaron a dar sus testimonios a partir de un primer testimonio que fue la denuncia de una chica hipoacúsica que el año pasado contactó al vicegobernador de la provincia, el procurador general de la Corte de Mendoza, y ahí pusieron la denuncia. Y a partir de ahí empiezan los otros testimonios. Usted sabe que dentro de las víctimas, cualquier tipo de abuso sexual clerical, a partir que habla uno y empiezan a hablar los otros, porque empiezan a sortear sus obstáculos psicológicos, fundamentalmente su miedo, su temor, y empiezan a denunciar. Es lo que pasó con Daniel Garreris en Salta, víctima del portal en el Próbolo de la Plata. Es lo que pasó con el resto de las víctimas que forman parte de la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. Claro. Doctor Lombardi, muchísimas gracias, muy amable por atendernos, lamentamos muchísimo la información que estamos dando y esperemos que sea un buen curso en cuanto a la investigación y lo que desde ya también la justicia, además desde el interior de la propia Iglesia. Ahora, fíjate, Mauro, me quedé impresionante. Estuve en un tema, no más allá del relato que es terrible, ¿no? Sí. El temor de los abogados es que la nulidad de la causa por el lobby de la Iglesia. Exactamente. Es un dato no menor vos, esto, ¿eh? Lo dijiste vos. Se metieron a propósito, ahora que no tiene sentido, había que meterse antes. Toda la vida. A favor de las víctimas. Sí, y ahora se metieron, está diciendo el abogado Lombardi, para conspirar contra la causa y que se convierta en una nulidad su inacción y esto derribe la prueba. Esperemos que no pase. Y más difícil también por la intervención, Mauro, Antonio, del Estado provincial también, ¿no es cierto?, con supuesta connivencia por parte de funcionarios, que además han permitido todo y además teniendo en cuenta también que la Iglesia funciona gracias al aporte también que recibe desde el Estado, y en este caso el Instituto también estaba recibiendo los aportes correspondientes, subvención, dijo, claro, ¿no? para su funcionamiento, Un subsidio. con lo cual hay mucho, Lo que digamos, pasa es acá que muchas trabas. Ahí, Belén, yo creo que el Estado es por acción o omisión de haber investigado. El Estado es subsidiar un instituto cualquiera, un colegio privado, digamos, donde ocurre un problema, es responsable por acción u omisión. Claro. Parece que acá es más por omisión, lo que estaba diciendo el doctor. Del Estado. Del Estado, que sí. no investigó cuando llegó la denuncia a la justicia y no fue parte, que debió haber sido parte de la primera denuncia del Estado. Y no lo fue. Buena la aclaración que hizo el doctor Lombardi, que directamente fue archivada en 2008 la causa que tuvo en sus manos una fiscal que se llama Claudia Ríos. Bueno, sí. Siguiendo con el tema, presten atención. Fernando Yáñez, sacerdote él, fue procesado el 31 de agosto por haber abusado sexualmente, también en Mendoza, de 2 menores del hogar San Luis Gonzaga de Montecomán. Presten atención a esta grabación para entender
si es que se puede, si es que podemos entender esta lógica perversa, lo que dice este sacerdote, insisto, procesado por abusar de menores, cuando le preguntan sobre el punto. Presten atención, no lo van a poder creer, agárrense, mirá. Cuando se sacó la ropa. Sí, padre, si yo lo vi. Es así, padre, que sea sincero. hay que cortarle ya con esto. O de última, a ver, padre, usted no sé si se está dando cuenta. Nadie lo está juzgando ni por la sexualidad, nada. Si le pinta eso a usted, vaya como un hombrecito y deje los hábitos, padre. El problema está en que uno está saturado y revienta por algún lado. No se puede a desbordar, ir a acariciar a un chico, padre. Menos un chico. Tiene 18 años, no un chico. Pero entonces vio, entonces lo tocó. ¿Por qué he pedido, por favor, que me saquen esto de encima? ¿Por qué lo he pedido? Que se va a terminar violando a alguien. ¿Ah? Se va a terminar violando a alguien. Nadie ve que va a violar a alguien. ¿Y si tú manoseándolo a él? Lo que ha pasado conmigo es que ha llegado una situación de tal tensión, de tantas presiones por todos lados, de tanta amargura, de todo. Ya en esta manera sí le tocó el traste, lo trataba de despertar. Él estaba oyendo, usted se le tiró encima, le tocó el culo. Padre, si yo lo vi, se le vistió, se sacó la camisa, el pantalón, padre. Padre, si yo lo vi. Hay que controlarse. Usted nos enseñó eso. Que hay que controlar los impulsos. Y porque desgraciadamente uno está atacante de varones, lo que sea, y no preguntarle a Ricky Martin o todo eso, porque ha estado de novio, me encamé antes cuando estaba en... Bueno, padre, a ver, si lo hizo antes, ¿por qué no lo hizo ahora? ¿Por qué no? Porque no tengo contacto con mujeres. Y de hecho que lo he tratado permanentemente de sofocar. He llegado a una situación que no doy más, sinceramente. De tanta presión, de tantas tensiones, de tantas peleas, de tantas... No quiero hacerlo, no quiero. ¿Y pero por qué lo hace? Y porque por ahí la tentación es más grande que... No puedo más, sinceramente, es una situación... Es imposible que salga. Y necesito cariño de alguien. Bueno. Necesito cariño de alguien. Pero también reconozca, pero lo está buscando en un hombre, no en una mujer. Sí. Bueno, a ver, siente inclinación por los hombres. No. Pero usted se tiene que dejar ayudar. Si siente inclinación, búsquela en otro lado, padre. No en estos chicos que vienen mal y que se dan vuelta. Ay, es impresionante. Pero aparte, Lo que pasa Mauro, es que deje los hábitos, o sea, que deje la sotana, o sea, que claro, renuncie. coincido. Mauro, Antonio, el Tenés tema tentaciones, acordate del de Podestá, celibato. ¿no? De Podestá. Sí, se enamoró y se fue. Claro. Yo recuerdo en Hurlingham había un padre, el padre Fernández, Sí. que se enamoró, era el cura del pueblo chico. El cura de la iglesia de Hurlingham se enamoró y dejó los Claro, colgó la en eso sotana. coincido totalmente, Mauro, Antonio. El tema del celibato se ha puesto sobre el tapete en muchas oportunidades, inclusive en los últimos tiempos, pero no porque el celibato sea algo que No puede ser la conlleve al propio excusa. sacerdocio, No puede ser la excusa tenga que para ver violar con chicos, el abuso. De increíble. ninguna manera relacionemos una cosa con la otra. Yo he hablado con monjas o con sacerdotes sobre el celibato, lo he hecho públicamente en entrevistas y demás, porque en algunos momentos surge el tema, ¿no? A ver qué hacer con el celibato, muchos qué debe años. hacer la iglesia. Y ellos dicen, no es algo donde centre la atención un sacerdote o una monja, no es ese, están al servicio de Dios, no están en eso. Estos son perversos, es otra cosa. Claro, pues, tampoco hay que responsabilizar a toda la iglesia, o sea, son un grupo de perversos que deben ser condenados por el Estado y por la propia Y si no iglesia. puede cumplir con el celibato, como bien decís, que Cortar la dejen los sotana. hábitos, porque es Chao. condición. Y nosotros tenemos como condición ir a la pausa.